Ya está grabando, ¿eh? Bueno, pues muy bien, comenzamos con la revisión del artículo del día de hoy. Sí, ya no te oí. ¿Tú me oyes? Sí, sí, sí lo Ah, ok. escucho, nada más que Adelante, adelante. no cambia la diapositiva. Nada más que cambie aquí. Bueno, se trata de un metaanálisis que se publicó recientemente en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología. Nos habla acerca de la mortalidad después de la revascularización, ya sea con intervencionismo, con colocación de un stent, de stents liberadores de fármacos, versus la cirugía de bypass coronario en la enfermedad del tronco principal izquierdo. Como repito, es un metaanálisis de los artículos más representativos acerca de esta enfermedad y del tratamiento. Aquí brevemente pongo el factor de impacto de la revista, que es de 22.6 de 22.6 hasta el 2019. Acá un breve resumen del autor principal del artículo, que es un cardiólogo que estudió en la escuela de Nottingham en Inglaterra, pero actualmente se encuentra trabajando en los Estados Unidos. Ha tenido participación en al menos 20 artículos, la mayoría de ellos relacionados con cardiología intervencionista, y es speaker de la Sociedad Europea de Cardiología. Ahora sí pasamos a la introducción. Eh, Como bien sabemos y hemos visto a lo largo de sesiones previas, hasta el momento en las guías aún el método óptimo de revascularización, perdón, para pacientes con enfermedad del tronco de la coronaria izquierda es controversial. La cirugía ha sido tradicionalmente el método gold estándar para estos pacientes. Sin embargo, a pesar de ello, ha aumentado el uso del intervencionismo, eh, de la cardiología intervencionista con la colocación de stents. En las guías actuales se recomienda como una alternativa ante pacientes con una enfermedad de una complejidad baja o intermedia que presentan de igual forma alto riesgo para la cirugía. Los estudios hasta el momento existentes han confiado en los desenlaces compuestos, que era lo que también habíamos mencionado previamente, eh, le han dado ciertos puntos a favor a la cardiología intervencionista. Sin embargo, recordar que estos endpoints compuestos, pues, no nos separan cada variable, principalmente la mortalidad por todas las causas o la mortalidad cardiovascular. Se realizó una revisión sistemática del seguimiento a largo plazo de los estudios más representativos, siendo Excel, Noble y Syntax, con un enfoque en los endpoints de manera individual. Acá no me voy a detener mucho, son a grandes rasgos los resúmenes de cada uno de los estudios que se revisaron, en donde los resultados, por ejemplo, en el estudio de Noble, los resultados sugieren que la cirugía puede ser una alternativa superior a la ICP para el tratamiento de la estenosis del tronco de la coronaria izquierda. Esto principalmente dado por las variables accidente cerebrovascular e infarto del miocardio después del procedimiento. En el estudio Excel, que habría que revisarlo más a detalle porque es un estudio muy controversial, pareciera haber sido la ICP no inferior al tratamiento con cirugía de revascularización coronaria. Sin embargo, aquí hubieron varias situaciones que pudieran quitarle algo de peso a los resultados finales del estudio. Dentro de ello, los criterios que se utilizaron para infarto del miocardio y, como había mencionado, el hecho de darle mayor importancia a los desenlaces compuestos y no a la mortalidad por todas las causas
como una variable o un desenlace primario individual. El estudio Syntax comparó los resultados de cirugía coronaria y tratamiento percutáneo con stent recubierto de paclitaxel. El riesgo del evento primario, que fue de igualmente un compuesto, mortalidad, infarto, accidente cerebrovascular, intervención coronaria en los primeros 12 meses después del procedimiento, fue significativamente mayor en el grupo de aquellos pacientes tratados con PCI. El estudio Precombat, a 5 años de seguimiento e incluso a 10 años, registró de igual forma un desenlace compuesto de eventos mayores, muerte por cualquier causa, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, una necesidad de revascularización no planeada, en 52 pacientes en el grupo que recibió stents, frente a 42 en los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico. No fue una diferencia estadísticamente significativa al final de este seguimiento. No hubo diferencias al analizar de forma aislada la muerte, infarto o accidente cerebrovascular. Pero desgraciadamente hubo una tasa ligeramente superior en cuanto a la necesidad de revascularizar a aquellos pacientes que fueron sometidos a ICP. Y finalmente este estudio, Boudreau, en el cual se aleatorizaron 201 pacientes, 100 a cirugía de revascularización coronaria y 101 a PCI, en donde de igual forma no hubo diferencias significativas entre ambos procedimientos. Parece que hubo quizás no inferioridad para aquellos pacientes que fueron sometidos a intervencionismo percutáneo. Los métodos de este estudio fueron los siguientes. Se realizó una búsqueda sistemática del registro central de ensayos controlados de Medline, registrando bases o buscando en bases de datos desde diciembre del 2000 a diciembre del año 2019, de ensayos en los cuales se hubieran o se incluyera la variable de revascularización del tronco de la coronaria izquierda. Los instrumentos incluyeron el left main STEMI, enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, intervencionismo coronario percutáneo, stent liberador de fármaco o cirugía de revascularización coronaria. Se verificó la idoneidad de los resúmenes de cada uno de estos artículos. Sin embargo, fueron muchos los que finalmente fueron descartados. En esto participaron al menos 2 autores que se encargaron de hacer esta búsqueda, de estar seleccionando cuáles eran los ensayos clínicos idóneos para este metaanálisis, y un tercer autor fue el que estuvo ahí como de moderador. Los criterios de inclusión: solo ensayos clínicos controlados eran aquellos que pudieran haber sido elegibles para el análisis. Y de estos que hayan reportado desenlaces clínicos después de la aleatorización. Aquellos estudios observacionales o que finalmente no fueron publicados no fueron elegibles. Los endpoints, aquí se buscó como endpoint primario la variable aislada de mortalidad por todas las causas, y en los endpoints secundarios se valoraron de igual forma, de forma aislada, muerte cardíaca, accidente cerebrovascular, infarto del miocardio y revascularización no planeada después del procedimiento. Aquí se utilizó la definición de infarto y de cada complicación en base a cada ensayo para los eventos adversos, y de igual forma se ajustaron los resultados o se individualizó aquellos infartos que ocurrieron relacionados con el procedimiento o sin procedimiento, y se ajustaron para el análisis final. Como había mencionado previamente, 2 autores extrajeron los datos y un tercer autor se encargó de verificar y tener una función ahí de moderador. Fueron evaluados con una herramienta de riesgo de sesgos para poder seleccionar estos artículos, y los desenlaces fueron analizados en base a la intención a tratar.
Se utilizaron otras herramientas para evaluar efectos que pudieran haber sido aleatorios y todos los desenlaces fueron evaluados finalmente como el riesgo relativo de que se presentaran las complicaciones al tiempo del último registro de seguimiento para cada ensayo, que en general fueron de 5 años, que vamos a ver más adelante. Se utilizó I cuadrada estadística para evaluar la heterogeneidad de la muestra, definida como baja, de 0 a 0,25%, de 25 a 50 moderada, y mayor al 50% una heterogeneidad sustancial. Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar la veracidad de los resultados. Se estimaron hazard ratios y se determinó como una P estadísticamente significativa, aquella menor de 0,05%. Aquí en este cuadro se resume la estrategia de búsqueda de los artículos y cómo fueron descartados. En un inicio eran bastantes artículos, 241, pero ya durante los filtros que tenían los autores para seleccionarlos, se fueron descartando mucho, quedando realmente solamente cinco estudios para el análisis final. En aquellos pues que se fueron descartando fue debido ya sea que no eran ensayos clínicos, no se encontraba el texto completo para poder analizarlo, no reportaban desenlaces o variables clínicas después de los procedimientos y pues esto los fue dejando marginados para el análisis de este metaanálisis. Los resultados de los 5 ensayos que se aleatorizaron, 4.612 pacientes fueron elegibles. En total, 2.303 habían sido sometidos a PCI y 2.309 a cirugía de revascularización coronaria. El seguimiento de 1 año se encontró en un ensayo, a 5 años en 3 ensayos y a 10 años en un ensayo. La media de seguimiento fue de 67.1 meses, ya contando todos los estudios. Y el análisis de la complejidad de las lesiones fue de acuerdo al Syntax Score. En cuanto a la mortalidad, en el análisis final no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos brazos de tratamiento. Hubo una moderada heterogeneidad de la muestra de 42.9% y los rangos de muerte cardíaca de igual forma fueron similares. Aquí no hubo heterogeneidad utilizando el método de la I cuadrada, el cual se reportó de 0.0%, y no se encontraron diferencias en mortalidad a los 30 y 12 meses. Aquí en esta siguiente diapositiva se resume esto que se menciona en el texto. Nos muestran los diferentes análisis los diferentes ensayos clínicos que se integraron en este análisis, los años en los cuales fueron publicados, la cantidad de eventos que ocurrieron en cada rama de tratamiento y nos estiman aquí el riesgo relativo de presentar el desenlace de muerte por todas las causas y vemos abajo cómo nos muestran cuál es mejor, si el intervencionismo vía percutánea o la cirugía de revascularización coronaria, y pues en general en los 5 estudios todo se queda más o menos a la mitad, no se separan ambos brazos de tratamiento de forma significativa, con una P estadísticamente no significativa. En cuanto al accidente cerebrovascular, de igual forma, no encontraron diferencias estadísticamente significativas, a pesar de que la muestra sí fue muy heterogénea, 59.9%. Se encontró que hay menor riesgo de accidente cerebrovascular en aquellos pacientes con PCI, esto en los primeros 30 días y 12 meses. Aquí sí se encontró una diferencia sustancial entre ambos brazos de tratamiento. Y acá en esta imagen nos vuelven a mostrar de igual forma el riesgo relativo que estimaron para cada uno de los ensayos clínicos que se integraron en el análisis, y nos muestran cómo en general en el seguimiento total a 5 años, y salvo aquel estudio que estaba a 1 año, no se separó de forma
significativa al contar el total de los pacientes, una P de 0.4. De igual forma, en el infarto del miocardio, no diferencias estadísticamente significativas. Como habíamos mencionado, separaron aquellos infartos relacionados al procedimiento o no relacionados al procedimiento en 3 y 2 ensayos respectivamente. Fue más común aquellos infartos ocurridos después de la cirugía de revascularización coronaria y aquellos en los cuales no se relacionaban al procedimiento fue más común en los pacientes que fueron llevados a PCI. Y acá nuevamente nos muestran la gráfica del riesgo relativo para cada uno de los diferentes estudios y el total estimado, vemos abajo cómo de igual forma no se separa de forma significativa o no se decanta por alguno de los dos brazos de tratamiento. La revascularización no planeada fue más común en los pacientes que fueron sometidos a PCI. Fue mayormente, ocurrió con mayor frecuencia después de los 12 meses del seguimiento que en el seguimiento temprano. Y aquí vemos, aquí sí hubo un poco más de significancia estadística, hubo un poco más de predilección de menor riesgo en aquellos pacientes que fueron sometidos a la cirugía de revascularización coronaria, de ser sometidos nuevamente o de requerir una revascularización pues no planeada. Y vemos que es consistente al menos en los 5 ensayos clínicos que se integraron en este estudio. En el análisis que hicieron de sensibilidad para determinar qué tan veraces son los resultados, fueron consistentes después de la evaluación de los efectos corregidos. De igual forma, al retirar individualmente del análisis cada ensayo de forma separada, se obtuvieron los mismos resultados o resultados similares. Cuando se retiró el ensayo Excel del análisis final, desapareció la heterogeneidad que habíamos mencionado previamente, como en algunos desenlaces se había encontrado una heterogeneidad bastante elevada. Y cuando se retiró el estudio noble del análisis, disminuyó el riesgo de accidente cerebrovascular en aquellos pacientes que fueron sometidos a PCI y desapareció la heterogeneidad significativa que se había encontrado. Realmente es un artículo bastante corto en la discusión. Es el primer análisis que incorpora los resultados de seguimiento a largo plazo de los ensayos más representativos de los pacientes con enfermedad del tronco de la coronaria izquierda. El principal hallazgo es que con una media de seguimiento de 5.6 años no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad por todas las causas después de haber tratado a los pacientes ya sea con cardiología intervencionista o con cirugía de revascularización coronaria. La revascularización no planeada, sin embargo, fue más necesaria en los pacientes que fueron sometidos a PCI, que sería quizá un punto en contra que pudiera tener este abordaje. Las mediciones del desenlace primario de todos los estudios que comparan la PCI con cirugía han consistido en desenlaces compuestos, que era lo que mencionábamos al inicio. Esto en cada uno de estos ensayos de forma individual ha sido necesario para reducir o requerir un tamaño de muestra más pequeño, reducir costos, pero esto implica importantes limitaciones, debido a que en un análisis de desenlaces finales pues no puedes comparar o la mortalidad no puede ser equiparable con otra variable como pudiera ser un infarto o un accidente cerebrovascular. La revascularización no planeada, como habíamos mencionado, fue más común en los pacientes que se sometieron a PCI, y aquí se menciona ahí en el texto del artículo que la cirugía pudiera ser que el motivo por el cual presentaron menos esta complicación es que quizás en los pacientes que se someten a cardiología intervencionista, aquellas
lesiones de estenosis moderada, pues no son a veces sugestivas a tratamiento, y pues en un paciente en el que se opera, estas lesiones pues se protegen o realmente sí son tratadas al colocar el puente. Limitaciones del estudio, pues el estudio proporciona solo datos de resultados agregados e impide un examen detallado de las relaciones temporales o subgrupos, es decir, es un análisis post-hoc de todos los ensayos clínicos, en el cual pues no se da un seguimiento pues realmente retrospectivo en base a lo que se fue publicando y en el último corte del seguimiento que se dio en cada estudio. Hubieron diferentes definiciones para los desenlaces, como habíamos mencionado al principio. Cada estudio definió de forma diferente los desenlaces finales, principalmente infarto, y esto consecuentemente nos lleva a un impacto pronóstico. Otra limitación es que en cada uno de estos ensayos se utilizaron diferentes stents, todos eran liberados de fármacos, pero fueron de diferente modelo en cada estudio. Entonces esto también pudiera tener cierto sesgo al final de los desenlaces, sobre todo los relacionados con revascularización o infarto. Y los ensayos clínicos en general, o la mayoría, tuvieron una muestra relativamente pequeña para el análisis de estos resultados. Esta es la imagen que nos sugiere el artículo como la imagen para llevar a casa, que buscando de forma individual cuál de los dos tratamientos confiere mayor protección ante el riesgo de mortalidad, pues realmente hasta el momento con estos estudios que existen y que se han publicado al menos hasta el 2019, pues no se han separado los brazos de forma significativa en cuanto al desenlace final de muerte por todas las causas. Hasta el momento parece ser al menos equiparable una otra intervención. Y en la editorial del artículo nos ponen este algoritmo de tratamiento que sugieren para considerar siempre individualizar a los pacientes y tener en cuenta cuál es el riesgo de la cirugía, cuál es el pronóstico, la esperanza de vida del paciente a corto o mediano plazo, y en base a eso determinar por cuál de los dos tratamientos irnos. Y aquí nos ponen enfermedad multivaso o enfermedad del tronco o ambas, y nos ponen paciente con alto riesgo, valorar el riesgo de cirugía, determinar aquellos pacientes que tienen alto riesgo, cuál es la esperanza de vida a menos de 5 años de los pacientes, y determinar si el paciente se beneficia de los desenlaces o bueno, o se protegen a corto plazo con la revascularización, y en base a ello determinar si cumple con todo esto, pues mejor llevarlo a intervencionismo vía percutánea. Si no, si es un paciente con bajo riesgo, con una esperanza de vida pues más grande, que se beneficiaría a largo plazo de una revascularización completa, pues llevarlo quizás a una cirugía de revascularización coronaria. Y pues realmente esta es la última diapositiva. Muy bien, comentarios, preguntas. Pues a mí me parece muy bien este análisis post-hoc. En resumen, pues la última tabla que presentó Galicia, pues es la más interesante, donde pues obviamente pues elegir el paciente candidato a cirugía o a intervencionismo. Pues hay ciertas limitantes del estudio, como
pues que es un análisis por hoc, el número de pacientes que se incluyen en cada uno de los estudios y la heterogeneidad de los estudios, los pacientes que se incluyeron en estos estudios. Entonces, pues yo creo que lo que nos llegamos es esta última tabla y el algoritmo para pacientes candidatos ya sea a intervencionismo o a cirugía. ¿Alguien más? Pues yo creo que la cardiología intervencionista le ha ido ganando terreno a la cirugía y probablemente esa va a ser la tendencia en un futuro. Al menos hasta el momento, si nos vamos a decir que con los estudios más representativos que la mortalidad, pues ya vimos que es la misma, ¿no? Hay aún algunas complicaciones que quizás se asocien más a la intervención vía percutánea, pero pues yo creo que la tendencia va a ser a ir desplazando un poquito más a la cirugía con el tiempo. Esta última imagen que nos sugieren, yo creo que es importante recordar que los pacientes, recordar que la complejidad, ¿no? La complejidad de las lesiones, si son lesiones muy complejas, pues no hay otra más que cirugía de revascularización. En todos estos pacientes, en todos estos estudios se incluyeron a pacientes con lesiones con una complejidad intermedia, pero sí siempre tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tiene el paciente ante llevarlo a cirugía, como a varios pacientes que hemos tenido aquí en el hospital? ¿Cuál es la expectación de vida del paciente? Si es un paciente joven, que tiene la oportunidad de vivir muchos años más, no tiene tantas comorbilidades, etcétera, pues a lo mejor son pacientes que sí se benefician de llevarlos a cirugía, o si son pacientes que a lo mejor tienen una expectación de vida más corta, que a lo mejor se benefician de mejorarle los síntomas o mejorar la calidad de vida, pues son pacientes que con mayor predilección deberíamos de llevar a revascularización vía percutánea. ¿Alguien más? Creo que no. ¿Alguien más? ¿Tú, bueno, algo que... Es que nada más estamos nosotros, doctor. Ah, ok. Pensé que estaba alguien Sí. más. Pensé que había más. Bueno, no preocuparse. Este tema de cirugía versus angioplastia ha sido muy debatido anteriormente. Si te puedes ir a la primera diapositiva de los autores del artículo. En esto vemos quiénes son las gentes que son partes de los actores principales en esta discusión. Yo no sé si todos sean intervencionistas o si sean algunos cirujanos, pero aquí, por ejemplo, destaca gente como Jeffrey Moses, Marty Leon, AJ Kirtain y Greg Stone, que son del grupo del PCR, que son del grupo del Cardiovascular Research Foundation, como dice ahí abajo, y ellos han sido muy criticados porque se hablaba de ellos que había un conflicto de interés hacia favorecer la angioplastía versus la cirugía, porque ellos tenían intereses en el caso del Syntax con el stent cubierto de paclitaxel. Entonces ha habido mucha discusión en este sentido. Y luego se ha hablado de que probablemente las definiciones de infarto ha hecho que, como tal, ha hecho que se malinterprete la incidencia de infarto en el caso de la cirugía, entonces han subido los casos de infarto en la cirugía. Pero en fin, ha sido muy controvertido en diferentes foros, diferentes debates, cuál es la opción terapéutica. Yo recién revisaba las guías de tratamiento de síndromes coronarios agudos y crónicos y un punto muy importante a favorecer la cirugía es el hecho de ser diabético. Parecería ser como que el diabético y sobre todo
Digo, ahí no tanto el tronco, pero sobre todo hablando del multivascular, el diabético se beneficia más de tratamiento de revascularización quirúrgica. Eh, eh, lo que yo siempre he dicho es que los centros cada centro tiene o tenemos diferentes resultados, diferente calidad de resultados en los procedimientos, entonces no se puede extrapolar lo que estoy seguro que hacen en el Columbia University Medical Center con lo que se hace en el Central Hospital, ¿verdad? Porque en el Central Hospital todos sabemos los resultados y las complicaciones y las movilidades, entonces es otro tema. Sí. Entonces, muchas veces estas comparaciones no se aplican a nuestro medio habitualmente, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, a lo mejor también es cierto que los cardiólogos intervencionistas en otros sitios son más capaces que nosotros, ¿verdad? Así como los cirujanos son más capaces que los nuestros, pues a lo mejor los intervencionistas son más capaces que nosotros y tienen a lo mejor más herramientas, ultrasonido u OCT para realizar los procedimientos y vigilar sus resultados. Pero bueno, eso ya estamos en el terreno de la elucubración. Pues nada, me quedo también con la última diapositiva. Creo que es una buena manera de tomar decisiones de acuerdo a un algoritmo muy sencillo, muy simple, que lo podemos aplicar en nuestros pacientes habitualmente. Sí, 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 doctor. Creo que es Bueno, es complicado aquí en nuestro medio, ¿verdad? Hacer las cosas al pie como lo describen aquí estos autores que están pues, en lugares con mucha más infraestructura, pero siempre tener en cuenta de qué es lo mejor para el paciente. Es correcto. No sé si haya más comentarios, algo más que platicar. Por mi cuenta no, doctor. Bueno, si no hay más, le damos por terminado aquí y yo creo que nos quedamos con esta diapositiva para, este, para que nos sirva a nosotros de guía cuando tengamos pacientes de esta naturaleza. Sale, pues yo Muy creo que bien. mediante nos vemos mañana. Ok, doctor. Gracias. Sí, A doctor, hasta ustedes, chavos, y luego. me van pasando los artículos ya de la próxima semana, el martes. Sí, sí, doctor. Nos enviamos. Órale, nos vemos, que tengan buen día. Igualmente, doctor, Gracias. hasta luego.